Hoy quiero compartirles algo y en el nombre de Jesús quiero que sea de gran bendición para todos. Eh, es muy importante que nosotros como iglesia estemos levantados, estemos creyendo lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Porque, ¿por qué digo esto? Porque veo muchas personas que están preocupadas, están tristes, muchas personas que están yendo al psicólogo, al psiquiatra, muchas personas desesperadas por la situación que está pasando en el mundo. Y en estos tiempos las personas ven noticias y más se preocupan. Están entrando en estados de ansiedad, de depresión, de tristeza, pero es el momento, yo digo en el nombre de Jesús, que es el momento de que nosotros como iglesia nos levantemos a orar. Todo esto es necesario, todo esto quizás está pasando por alguna situación. Recordemos que nada pasa si no es la voluntad del Eterno. Pero hoy quiero decirles que así como en los tiempos de la escritura, en los tiempos de Moisés, también hubo una época en que eh, hubo desastres, hubo plagas. Y en aquellas épocas, Moisés, llamado, escogido por el Señor Todopoderoso, se levantó a ungir los dinteles de las casas con la sangre del cordero. Y en ese tiempo el espíritu de muerte pasaba, pero las casas que estaban selladas y marcadas con la sangre del cordero no tocaba a esas familias, no tocaba a esas personas. Entonces, quiero decirles, iglesia, busquemos, pueblo, busquemos de Dios. Vayamos a esa palabra que es vida. Vayamos a esa palabra que entra a mi alma, a mi espíritu, a mis huesos y se hace viva y real. Dediquemos un poquito de tiempo para ir a la escritura y pedir, dame revelación, quiero entenderla, porque en estos tiempos necesitamos sabiduría divina de Dios, necesitamos estar con Dios. Muchos dirán, no, yo tengo a Dios, yo soy hija de Dios, yo ando con Dios. Sí, amén, aleluya. Bendigo a aquellas personas que piensan diferente, ¿cierto? Pero afuera hay personas necesitando de la oración. Moisés tenía un corazón de amor. Moisés, hubo algo que Moisés hizo y me gustó, y fue rescatar al pueblo en aquella época de esa esclavitud, aunque pasaron mucho tiempo en un desierto, pasaron situaciones, pasaron aflicciones, pasaron preocupaciones, pasaron quizás escasez, pasó por el menosprecio del pueblo de no creer en el Dios que Moisés predicaba. Pero ¿qué sucedió? Que Moisés fue un hombre que, a pesar de ver la situación y la circunstancia, de lo que otras personas hablaban, decían, murmuraban, Moisés tomó la decisión de hablarle al mar. Y el mar se abrió, el mar tomó distancia, se separaron las aguas. En estos tiempos, con todo el respeto y el perdón de los ungidos de Dios, respeto mucho eso, los ungidos del Señor, pero se está hablando mucho de desastres, se está hablando mucho, bueno, de los tiempos finales de desastres, se está hablando de tribulaciones, de cosas, y esas situaciones han alterado a las personas, han puesto a las personas en estado
de tristeza, de ansiedad. Hay predicaciones donde se hablan de juicios, pero yo hoy quiero decirles, iglesia, levantémonos a profetizar diferente. Quizás digan, no soy profeta, no soy profeta para profetizar o hablar, pero no, levantémonos a hablarle a la situación. Recuerde que cuando estaba Jesús y sus discípulos, hubo una tormenta, y en medio de esa tormenta sintieron miedo. ¿Y qué hizo Dios? Dios invitó a Pedro a caminar sobre las aguas y Pedro se hundió. ¿Cuál fue la oración que hizo Pedro en ese instante cuando caminó sobre las aguas del mar? Aguas turbulentas y espesas y profundas. No tuvo ni tiempo de hacer una oración extensa. Solamente dijo, Señor, sálvame. Y Jesús estaba ahí. Pero también en medio de esa tormenta Jesús le habla a la tormenta y le enseña a los discípulos a hablarle a la tormenta. En estos tiempos de tormenta, hablémosle a la tormenta, hablémosle a la adversidad. Recuerde que la Escritura dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay poder en cada oración. Una oración no vuelve vacía si la oración es hecha con entendimiento y con discernimiento. Hay que discernir los tiempos. Amados, hay que discernir estos tiempos. Y estos tiempos Dios está necesitando acá en la tierra que la gente se pare a la brecha, que hayan intercesores activados, avivados, despertados. Por eso es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de levantarnos, a clamarle al Señor por revelación, así como en los tiempos que habla la Escritura, que hubo un Ezequiel, eso a mí me agrada, hubo un Ezequiel que se levantó a profetizar en aquel valle de huesos secos. Qué palabra, ¿cierto? El valle de huesos secos, y esos huesos cobraron vida. Él profetizó, ese Ezequiel profetizó vida. Ezequiel dijo, huesos secos, oí palabra de Jehová. Es un diseño de Dios, esa tormenta, esa adversidad. Oí palabra de Jehová, del Todopoderoso, del Eterno, del Amado, del que da los diseños de cómo debemos de orar. En estos tiempos donde ha habido un espíritu de enfermedad, un espíritu de plaga, de mortandad. Oh, Ramased daraba Ketarobo, sé en el nombre de Jesús que aquellos pastores, ministros, ungidos de Dios, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, pueblo, iglesia de Dios, como decía Pablo, orad los unos por los otros sin cesar. Eso es importante. Por eso en estos tiempos que se levanten esos Ezequieles a profetizar vida sobre ese valle de huesos secos. Porque la palabra de Dios no volverá vacía, porque la palabra de Dios en el nombre de Jesús va a cobrar vida. Es un tiempo en el nombre de Jesús donde uno puede ver que han enfermado ministros de Dios y con todo el amor del Todopoderoso hay que cubrir a los ministros de Dios en oración. Hay que cubrir nuestra tierra. Dice la Escritura que el Todopoderoso sanará nuestra tierra y que si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre. Es tiempo de invocar el nombre de Yahweh.
Es tiempo de invocar al Todopoderoso. Es tiempo de declarar y proclamar la sangre sobre los dinteles de nuestra casa. Es el tiempo de hablarle a la tormenta, a la adversidad. Es el tiempo de poner límites. Es el tiempo de levantarnos a orar por nuestros territorios. Muchos dirán, no, pero lo territorial es peligroso. No, ¿por qué peligroso? Si tengo a Dios y voy con Dios, Él es el que pone las palabras en mi boca. Él es el que diseñó mi voz, mi garganta para hablar de su palabra. Por eso Él es el que hace la intervención divina. Y necesitamos intervención divina. Necesitamos seguir con ese clamor como lo hizo Ezequiel. Ustedes verán más profundo en la palabra de Dios cuando Ezequiel vio ese valle de huesos secos. Cuánta mortandad, cuántas cosas habían ahí en ese lugar. No era un lugar bueno, no era un territorio bueno, pero aún así en medio de la mortandad y de la peste, habló palabra de vida. Por eso hoy mi palabra, lo que sale de mi boca, que sea de Dios y no de mí. Porque lo que está escrito en la escritura que habla sobre lo que Ezequiel profetizó, dijo, oí palabra de Jehová. Y en estos tiempos oí palabra de Jehová, huesos secos, porque va a cobrar vida nuestra tierra, va a cobrar vida nuestros huesos, va a cobrar vida. Recuerde que somos tierra, que fuimos fabricados. El hombre fue creado, como lo dice la escritura, Adán, fue creado del polvo, de la tierra. Y la mujer fue sacada de una costilla del hueso. Entonces la tierra cobra vida, los huesos cobran vida en el nombre poderoso de Jesús. Esos Ezequieles que se han caído, esos Ezequieles que han estado desanimados, esos Ezequieles que han llegado a pensar que ya no tiene sentido, esos Ezequieles que han caído en depresión, en tristeza, esos Ezequieles que en algún momento han olvidado que fueron escogidos y llamados. A esos Ezequieles, a esa iglesia, a ese pueblo, Dios quiere decirles hoy, no es lo que el mundo dice, no es lo que se escucha en las noticias, no es lo que rumora el pueblo, porque se ha levantado rumor, el uno dijo, el otro dice, y se sigue el rumor, pandemia. No, es lo que Dios ha dicho. Hay que poner fin a la pandemia. Hay que clamar al Dios Todopoderoso que envíe su corte de ángeles celestiales que desciendan a recorrer la tierra. Así como Satanás ha colocado en la tierra mortandad, el ejército celestial de Dios con su espada desenvainada recorre la tierra para proclamar vida, para limpiar nuestra tierra, porque debe de haber en el nombre poderoso de Jesús una victoria, porque lo que viene será mayor, porque lo que viene para nuestros jóvenes, para nuestras generaciones, para aquellas multitudes, será de bendición. Dice la escritura que los jóvenes tendrán visiones y revelaciones de parte de Dios. Oremos por esos jóvenes, oremos por esos jóvenes que se levanten, jóvenes que sean rescatados, jóvenes que sean líderes, jóvenes que adoren en espíritu y en verdad, jóvenes que tengan amor por los jóvenes que se están perdiendo, jóvenes que puedan decir,
Dios levanta al caído. Dios saca a aquellos jóvenes de la drogadicción. Dios, no permitas que los jóvenes se pierdan. Necesitamos jóvenes con pasión. Necesitamos jóvenes con discernimiento. Necesitamos líderes en sus casas, jóvenes y mamás que oran en sus casas. Levantémonos a ungir en el nombre de Jesús nuestras casas con aceite, a ungir los dinteles de nuestra casa con la sangre poderosa de Jesús. Tomemos el diseño de la escritura de la época de Moisés. Es un tiempo donde nosotros, la iglesia, el pueblo, el que está escuchando, aún el que no ha conocido de Dios y el que ha dicho que no cree de Dios, es tiempo de que pida esa intervención divina para su casa, para su familia, para el que está enfermo. Dice la escritura: llama a los ancianos de la iglesia para que tomen aceite en sus manos y unjan al que está enfermo y oren para que sea sanado. Tomen ese diseño del aceite, unjan al que está enfermo. Invoquen a Yahweh, dice la escritura. Invoquen a Yahweh. Es importante, es importante. También es muy importante despertar. Es muy importante en todo tiempo y en todo momento estar pidiendo dirección de Dios. Han habido situaciones duras, pero de todas esas aflicciones Dios nos ha librado. Dios nos ha liberado. Hemos aprendido que hay importancia en el amor de Dios, en el amor de la familia, en el amor por el pueblo. Que no haya ingratitud. Saquemos la ingratitud de los corazones. Saquemos la falta de perdón, ese odio, ese rencor. Es que odio a mi hermano, odio a mi madre, a mi padre, al de la iglesia, al ujier, al líder, al diácono, al pastor, a la pastora. No. Déjeme decirle que no. Hay que sacar eso. Libérese. Saque eso de su corazón. ¿Cómo puede andar con odios, con rencores? ¿Cómo puede andar cargado en todo tiempo? Cuando la vida es preciosa y valiosa. Cuando la palabra de Dios dice que el que ama a su hermano ama a Dios. El que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Si no tiene amor, y el que no tiene amor no tiene nada. Oh Señor, hay algo importante. Es muy fácil amar al que está ahí, al que quiero, al que me gusta, al que me agrada. Pero aquel que te ha rechazado, menospreciado, hay que bendecirlo, hay que amarlo, hay que perdonar. Es tiempo de perdonar, es tiempo de levantarnos los unos por los otros. Hagamos vallado como hicieron en la Biblia. Dice Dios en la escritura: y no encontré un hombre que hiciese vallado. Levantémonos a hacer vallado, vallado por los pastores, por los ministros de Dios, por los ungidos, vallado por el pueblo, por la iglesia, porque los jóvenes no se pierdan, porque los niños vengan a Dios. Es importante por los abuelos, por los ancianos. ¿Cómo se sienten los ancianos en este tiempo? Que según la pandemia dice que ellos son los primeros. Por un momento piensen cómo se siente. ¿Cómo se siente llamándolo así? Una persona de 60. Para mí una persona de 60 años no es anciano. De 70, de 80, 90.
¿Cómo se sienten los abuelos de 90, 95 años que aún quieren vivir más? Que están sanos, que uno los ve caminando. Ah, ¿cómo se sienten? Yo digo, Señor, dales paz a esos corazones. Que la paz de Dios en estos tiempos sea trayendo tranquilidad, sea entrando a esas casas, a esos hogares, a esas iglesias. Es muy importante, iglesia, es muy importante. No es tiempo de indiferencias, no es tiempo de odios, de envidia. Pídale a Dios que lo limpie, que nos limpie. Vamos cada día siendo perfeccionados. No dejemos que estos tiempos de pandemia, que porque no voy a la iglesia y no me congrego, nos separen del amor de Dios. No, no. La identidad de Dios debe estar en los corazones. ¿Sabe que Dios los ha llamado? Dios los ha escogido. Dice la escritura que nos llamó, que nos escogió, que nos puso nombre, que somos linaje, real sacerdocio, nación santa. Entonces, pueblo, iglesia, levantémonos en el amor de Dios, en el amor de Jesús, en el amor del Todopoderoso. Es un tiempo donde puedo alzar mi rostro y clamar al Dios Todopoderoso. Miremos las grandezas, miremos nuestra tierra, miremos las nubes, miremos la creación, los árboles, miremos lo que nos rodea, es agradable. Es tan agradable ver al cielo, ver el firmamento, ver ese cielo azul, es agradable. Eso es hermoso, es maravilloso. Mirar los árboles, mirar que los pajaritos cantan, que los ríos están cristalinos, que la lluvia desciende, es hermoso, hay grandezas, tenemos riquezas. ¿Y sabe qué está pasando en estos tiempos? Personas que no quieren vivir, personas que se están quitando la vida, personas que tienen depresión y control mental, personas en grados de ansiedad, personas que han intentado suicidarse y quitarse la vida, pero en el nombre de Jesús. Nombre, dice la escritura, que es nombre sobre todo nombre, al cual se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Doblemos rodillas, saquemos 5, 10 minutos. Pero aquellos que sacan 1 hora, media hora, 2 horas, 4 horas para estar de rodillas, oh, gloria a Dios, santo. Bendiga Jehová a aquellos que doblan rodillas, bendiga Jehová a aquellos que están clamando sanidad, bendiga Jehová a aquellos que están orando por los que están en los hospitales, aquellos que no han conocido de Dios, que están partiendo sin conocer a Dios, sin que nadie les hable que hay un Dios, que es necesario escribir el nombre, su nombre en el libro de la vida. Es tan necesario. Es importante, no nos quedemos callados. Levantémonos a decirle al pueblo, a la iglesia, Dios nos ama tanto, Dios te ama. Hablen de sus testimonios. A veces hay gente tan dura de corazón, tan rebelde que no quiere saber de Dios, pero háblele qué ha hecho Dios en su vida, cómo Dios lo llamó, cómo era usted antes de llegar a Dios. Háblele de qué era su vida, cómo fue su testimonio, qué fue lo que hizo Dios. Eso llega, impacta a la persona. Recuerde que Pablo decía,
que el Evangelio debía hablarse con poder del Espíritu Santo de Dios y con denuedo, con palabra de revelación. Preguntarán cuál es la palabra de revelación. Dios pondrá palabras en su boca. Dios hablará palabra de vida. Habrán personas a su alrededor que estarán necesitando que les hable de Dios. Personas desahuciadas por enfermedades. Personas que quieren en estos momentos y en estos instantes que los abrace tan fuerte, que sea Dios obrando y diciendo: eres mi hijo amado, te amo, te puse nombre, te escogí, te llamé, no tengas miedo, no temas. Hay una palabra hermosa y dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es muy importante hablar a cada persona. Es muy importante que el Espíritu de Dios entre y ministre sus corazones. Que aquellos que no lloraban, que no eran sensibles, tengan un corazón nuevo y sean sensibles al poder del Espíritu Santo, al poder de Dios soberano y sobrenatural. Hay una palabra hermosa en Lucas 4, 18, 19 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando dice a los pobres, no está hablando de pobreza, está hablando de pobres de espíritu que no han podido discernir y entender que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que es el único que libera y que sana, que hay un Dios que puede sacarte de la prostitución, de la drogadicción, que hay un Dios que puede sacarte de esos pensamientos de ocultismo, de la prostitución, pero también del adulterio, de la fornicación, de la esclavitud sexual. Dios es santo y poderoso, es el único capaz de cambiar y transformar. Muchos dirán: ¿cómo puedo llegar a Dios? Solamente abre tu corazón. Muchos dirán: soy malo, no puedo, siempre fallo, peco. Es Dios que comienza a renovar y a transformar. El tiempo, día tras día, Dios va haciendo grandes cosas. Es un tiempo donde la palabra aquí dice que por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pero también dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados. Dios está hablando hoy a aquellos ungidos de Jehová a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estarán aquellos que han sido quebrantados su corazón? Aquellos que de una casa han perdido a 4 y han quedado 1. Hemos clamado, hemos orado, hemos pensado en aquellas familias que han perdido a sus seres amados y queridos, o aquellos niños que quedaron huérfanos porque sus padres fallecieron. Oremos por los corazones, oremos por el pueblo, un pueblo que conozca el Evangelio del arrepentimiento para perdón y salvación de pecados, que es el que predicaba Juan el Bautista cuando Jesús se acercaba para ser bautizado y recibir al Espíritu Santo de Dios. Dice: a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están pasando por esas cautividades,
La depresión es una cautividad. Se roba los fragmentos de la mente. Dios santo, en estos tiempos muchas personas están pasando eso. Honra majad de Ketarabose. Es un tiempo de hablarle a ese mar que se detiene en el nombre de Jesús. Es el tiempo de hablarle a esos vientos. Es el tiempo de hablarle a esa tormenta. Y es el tiempo, como lo hizo Ezequiel, de hablarle a esos huesos secos. Osai de Cato, no voy a ser. Y dar vista a los ciegos, que es orar porque se abran los ojos, porque se caigan las vendas. Aún las vendas mágicas deben de ser quitadas. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de que se abran los ojos de los ciegos, de aquellos que están perdidos, de aquellos que dicen no siento a Dios, no conozco a Dios, no he visto a Dios. Dios no existe, dice la gente. Mira lo que pasa en el mundo. ¿Y dónde está tu Dios? Dios sí existe. Tengo un Dios grande. Lo que pasa es que hay un pueblo rebelde. Hay un pueblo insensato que se ha rebelado contra los diseños de Dios. Muchos dirán, ¿por qué insensatos? Porque no han conocido de Dios. Cuando se conoce de Dios, hay renovación del espíritu, hay transformación, hay cambio. Se cambia la vieja manera de andar, de hablar, de caminar. Se es transformado en cuerpo, alma y espíritu. Aquellos, dice la palabra, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos están hoy por la ansiedad, por tanta noticia? Aún se va a veces a las iglesias y la gente sale atemorizada porque escucharon alguna prédica que los atemorizó tanto, tanto, tanto. Oh Señor Dios, hablemos vida. Seamos como Ezequiel, en ese valle de huesos secos. Dice la escritura algo muy importante. Y esto lo tomo para el pueblo, para la iglesia. Dice, y el pueblo que estaba en tinieblas y en sombra de muerte, la luz de Jesús resplandeció y las tinieblas se fueron. ¿Qué tiempos son estos? Tiempos de desastre. Tiempo, hablando en pasado, tiempo de desastre y de mortandad. Pero la luz de Jesús resplandece y las tinieblas huirán, porque mayor es Jesús, mayor es su amor, mayor es su misericordia. Él es la roca. El pueblo, la iglesia está en la hendidura de su peña. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. Aunque hubo angustia, invoqué a Yahweh, dice la escritura. En mi aflicción, el Señor me sustentó. No se apartó de mí, ni se ha apartado de ustedes, ministros ungidos. Porque caer en desespero no ha sido fácil.
Sí, reconozco, no ha sido fácil, pero que mi fe aumente, que mi amor aumente, que mi pasión aumente, que no es lo que el mundo dice, que es lo que Dios ha dicho, porque son decretos establecidos. Dice la palabra de Dios a poner en libertad al oprimido. Aquellos que están pasando por ansiedad, que les palpita el pecho aceleradamente, que han entrado en desespero, que no duermen, que no están comiendo, que les dio temblor en su cuerpo. Oh, rabacazo, no sé. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Oh, santo, hay poder de Dios. ¿A qué nos ha llamado Él, el Todopoderoso? ¿A qué nos ha llamado el Altísimo? No abandonen el llamado, no abandonen el ministerio, no abandonen su fe. Muchos dirán, no lo veo, tampoco veo el aire, ¿cierto? Yo no veo el aire, pero sé que el aire sopla brisa sobre mí. No veo a Dios, pero sé que existe, que es real. Y esa es mi fe. Esa es mi fe. El poder de la oración es grande, grande, grande. Así como la de Pedro se hundió sobre las grandes olas del mar, pero hizo una oración pequeña. Ahí donde están, una oración pequeña. En la situación que estén, sálvame, cámbiame, no me sueltes de tu mano. Te necesito, solo tú puedes librarme. Eso es importante. Amen la palabra. Amen a Dios. Que su amor los abrigue, que sus cuerdas de amor los sustenten de día y de noche. Que su casa esté protegida, su casa, su familia esté protegida con la sangre del Cordero inmolado, rociada sobre los dinteles de su casa como en la época de Moisés. Oh, Samahainda Kaida, lo decía. Hay poder de Dios. Oremos todos los días por los que están en los hospitales, por los médicos, por esas enfermeras que están ahí. Oremos por las autoridades. Oremos por la tierra. Postrémonos. Tomemos aceite en nuestras manos y proclamemos vida como lo hizo Ezequiel. Oí palabra de Jehová, tierra. Oí palabra de Jehová. Proclamemos vida y no hablemos muerte. No más hablar mal. Pero bueno, dirán, ¿por qué está pasando entonces todo esto si escrito está? Cuando recién, también en la época de Moisés, también pasó mortandad a la tierra, también hubo pestes y plagas.
Pero Moisés no se desanimó. Moisés tuvo su fe en el Altísimo. Moisés fue escogido y llamado. Moisés tomó la decisión de hablar a la situación. Moisés tocó la peña para que saliera agua. Moisés le habló al mar. Recordemos eso. Moisés fue a la zarza, a la presencia del Altísimo, y quitó su calzado. ¿Quién era Moisés? ¿Cómo fue la vida de Moisés? ¿Quién era Moisés? Ustedes sabrán, si leen la historia de Moisés, sabrán quién era Moisés. Pero Dios dijo y les dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bendición este tiempo. Qué bendición poder compartir esta palabra, este mensaje. Más que palabra, es un mensaje. En el nombre de Jesús. Que cada día sus casas sean bendecidas. Que bendiga Jehová, el Todopoderoso, sus vidas. Invoquemos su nombre. Pidamos la intervención divina. Pongamos esas manos ungidas con aceite en la tierra y oremos. Declaremos vida. Pongamos nuestro rostro, nuestra frente en tierra. Ahí. Y pidámosle a Dios que hable a través de nosotros. Esas palabras no volverán vacías. Esas palabras vendrán con recompensa, con vida. Y en el nombre poderoso de Jesús, hablemos bien. Tiempos mejores nos esperan. Tiempos de bendición, del mover de Dios. Porque tenemos un Dios poderoso. Amemos su presencia. Que Dios los fortalezca, fortalezca su espíritu, su alma. Dios les dé todo lo que estén necesitando, pero sobre todo a los ungidos de Dios. Dios está ahí y Dios es mayor. Dios los guarda, Dios los protege. Muro de fuego en derredor de ellos. Muro de fuego en derredor del pueblo de Dios. Muro de protección alrededor de mi casa, mi familia, aún de mis conocidos. Muro de fuego, de protección. El mal no sobrevendrá, ni plaga tocará nuestra morada, dice la Escritura, porque habito segura y confiada bajo la sombra del Dios omnipotente. Ustedes habitan seguros y confiados bajo la sombra del Dios omnipotente. Escrito está que Él es nuestra roca, que Él es nuestro castillo y refugio, que Él nos sustenta y nos levanta y nos sostiene a la diestra del Padre. Oh, santo es el Todopoderoso. Amén. Dios bendiga sus vidas y este tiempo. Los amo. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios.